Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, un espacio informativo en donde les cuento todas mis experiencias acerca de mis inversiones en real estate. Vamos a hablar sobre un tópico que me preguntan diariamente más de 10 personas y es Subject to, especialmente porque ahorita mi marketing está muy dedicado a Subject to y por lo tanto es lo que más les posteo a ustedes, son los deals que más van a ver que les mando. Yo me quedo con muchísimos, el resto se los mando a ustedes porque bueno, no podemos acaparar todo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que significa Subject to? En realidad la terminología completa es Subject to the Mortgage Agreement, que significa en español acuerdo sujeto al mortgage. En este caso es el mortgage que tiene la propiedad. Si una propiedad estuviera free and clear, es decir, que no tiene ningún mortgage, no tiene ningún lien, no hay ninguna deuda en la propiedad, ya eso se conocería como un seller financing porque estás haciendo un financiamiento directo con el vendedor en donde el vendedor se convierte en el banco. Pero en este caso, cuando es un subject to, de verdad tienes un banco asociado a la propiedad. ¿Qué pasa? Digamos que hace 10 años este vendedor hizo todo su proceso con el banco, le dieron un loan en la casa y él empezó a pagar, vamos a decir, tenía un 3.5% de interés, empezó a pagar sus cuotas mensuales, pero llegó a un punto en donde, no sé, se está divorciando, tiene problemas familiares, uno de sus hijos está enfermo, se quiere retirar, etcétera, no puede seguir pagando el mortgage y entonces ahí es donde venimos nosotros y nos damos cuenta por una base de datos en donde nosotros mandamos una cantidad grande de marketing y nos damos cuenta que hay personas que están behind o que están retrasadas en el pago de sus mortgages. Entonces ahí es cuando nosotros los llamamos. Esto sería un tópico completamente diferente para otro video en donde les puedo explicar cómo hacemos todo este proceso, pero creo que me llevaría unas 2 horas. Y bueno, llamamos a este vendedor y le planteamos la posibilidad de que nosotros podemos asumir su mortgage y seguir pagando la deuda que ellos tienen. Entonces les explico cómo funciona entre el vendedor y el negociador. En este caso yo soy la negociadora y yo voy a hablar con el vendedor. Le digo, hola señor vendedor, me di cuenta en récord público, como ustedes quieran empezar la conversación con la persona que no se sienta tan extraña, que tiene unos pagos retrasados en su mortgage. Y bueno, me gustaría saber si a usted se le ha abierto la posibilidad de que otra persona como yo, que soy una inversionista local en real estate en el área X, quisiera asumir su mortgage, obtener su deuda, yo sigo pagando, asumo todas las responsabilidades y simplemente ya usted se libera del dolor de cabeza. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? La persona puede decir que no, que sí, que tiene que consultarlo con la almohada, etc. Cuando llegue el momento que diga que sí, ahí hay otro tipo de negociación en donde la persona le dice, ok, mi mortgage en la casa son 120. ¿Será que tú me puedes dar dinero adicional? Vamos a decir que la casa tiene un valor de $220,000, el mortgage es de 120 y hay vendedores que ellos quieren el dolor de cabeza fuera de sus manos. O sea, ellos más o menos entienden el deal y ellos no quieren nada, o sea, quieren cero dinero. Pero hay otros que te dicen, bueno, honestamente me gustaría que me dieras $40,000, $20,000, $10,000 en la mesa de cierre y yo te cedo el mortgage. Todos esos pequeños pasos son cuestión de negociación porque usted puede hacer un hybrid deal, que en este caso vamos a decir que la persona quiera 50,000, el mortgage son 120, pero de esos 50,000 tú no los puedes pagar completo. Tú le dices, ¿qué te parece si te pago 20,000 en la mesa de cierre y los otros 30,000 en cómodas cuotas mensuales en donde yo pago, además del mortgage, este seller financing contigo de este restante de $30,000, te pago $200 mensual en un balón de 7 años, es decir, en 7 años lo que quede de deuda, vamos a decir que quedan $17,000 de deuda, le estoy tirando números, no estoy sacando bien la cuenta, pero vamos a decir que queda eso y se le paga. Hay muchísimas opciones de hacer el subject to, por eso es que cuando ustedes me preguntan exactamente cómo es este deal, yo se los pongo todo. O sea, por ejemplo, lo más importante es saber el ARV de la casa, cuánto es el mortgage que tiene, cuántos son las cuotas mensuales, cuánto es el interés mensual que van a tener que pagar y si existen otros adicionales. Los otros adicionales pueden ser, como les expliqué anteriormente, pagos adicionales al vendedor, balloon en 5 años. Digamos que el vendedor, como la deuda, que ya vamos a pasar ese tópico, la deuda que da el nombre del vendedor, el vendedor te puede decir, ok, yo acepto los términos del subject to, pero que quisiera que en 3 años o en 5 años o en 10 años tú me saques de esa deuda porque yo voy a querer comprar una casa y no quiero la deuda o tengo cualquier otro plan. Hay personas que simplemente te dan 12 meses, otros que te dan hasta 6 meses, pero 6 meses es muy poquito. Yo honestamente no le recomiendo a nadie que haga un subject to en 6 meses, es preferible hacer la compra ya. Pero cuando hay balloon de 5 años vale mucho la pena y yo tengo muchísimos en donde el vendedor me da completamente el mortgage por la cantidad de años que queden en ese mortgage. Para yo saber eso, por supuesto, tengo que pedir un statement, el last statement del banco que les mandó y ahí más o menos yo saco los cálculos, ok, va por este año, el amortization schedule debería ser en el año número 15, yo termino de pagar completamente este mortgage y yo lo asumo
así. Pero entonces ahora vamos a la parte de como que la legalidad, por qué un vendedor de verdad estaría dispuesto a hacer esto y por qué un comprador quisiera hacerlo. O sea, ¿cuál es la atracción de ambas partes? La atracción del vendedor es que hay un tipo de dolor. Entonces muchos me preguntan, ay, ¿por qué no lo vende directamente en MLS? Bueno, muchas veces pasa que les están dando ofertas muy bajas que ni siquiera puede cubrir el mortgage de la persona. No quieren pasar por el dolor de cabeza de las negociaciones. Quieren un inversionista que venga, les quite el dolor de cabeza y se acabó. Ok, pero entonces, ¿cómo se hace eso? Lo primero que tienen que hacer, como todo, es poner la casa bajo contrato. Ustedes ponen todos los términos que se discutieron de forma oral con el vendedor, lo ponen, lo firman. Vamos a decir en este caso que yo no le estoy haciendo un wholesale a ustedes, sino simplemente me la estoy quedando yo. En este caso yo hablo con mi abogado y le digo, abogado, tú me puedes hacer un living trust. Estos documentos tienen que hacerse sí o sí en un living trust para que tengas protección legal. Y además no haya lo que se conoce como un do on sell clause. El do on sell clause significa que si el lender, es decir, el banco, se entera de que este vendedor te traspasó técnicamente, o sea, no es un traspaso en realidad, es un traspaso ficticio, la deuda a tu nombre, llama un do on sell clause, queriendo decir que tú tienes que pagar en full la deuda del mortgage en 45 días. A veces te dan hasta 60 días. Pero entonces, para evitarnos ese problema legal, uno hace un living trust y el nombre del living trust, porque este va a ser el deed ahora, el nuevo deed. Vamos a decir, el deed anterior era Juan Pérez, era la propiedad de Juan Pérez. Entonces ahora uno pasa al living trust y dice 123 Main Street Living Trust de Juan Pérez. ¿Entiendes? O sea, uno generalmente pone la propiedad y pone el nombre del vendedor, o se van simplemente como Trust Pérez o Trust Living Trust de Juan Pérez. O sea, lo que sea que el título no llame la atención loca del banco. Pero entonces, en el documento lo que dice es que el trustor, la persona que está traspasando el trust, es Juan Pérez y ahora el trustee es Andrea Lancioni. Si algo llega a pasar en esa propiedad, digamos que el vendedor se muere y vienen los hijos e intenta quitarme la propiedad, ok, tenemos que ir a la corte porque sí, hay un proceso de corte que tiene que suceder. Esos son los riesgos que tomamos los inversionistas. Muchos de ustedes dicen, ay no, yo no quiero tomar ese riesgo. No se preocupen, no se lo tomen. O sea, ni siquiera intenten hacerme preguntas, porque cuando uno es inversionista uno va todo all in. Si ustedes tienen dudas y esto y lo otro, miren, yo no soy la persona indicada para que ustedes hablen. Yo soy muy directa, esto es lo que es, si les gusta bien y si no les gusta hablen con otra persona. Entonces, ese living trust, usted va a la corte y el juez simplemente dice, ah ok, el living trust era de su padre, vamos a decir que se murió el vendedor, pero aquí dice que el trustee, el dueño del trust, es Andrea. Entonces dice, ok, listo, no hay nada que pelear aquí, porque el deed pasa al nombre del trust, pero el trustee de ese trust soy yo. Entonces ahí la parte legal está cubierta, no hay ningún problema. Uno tiene ese documento. Entonces vamos nuevamente al inicio. Ya tengo mi acuerdo de venta, de compra y venta con el vendedor. Tengo mi trust que me lo hizo mi abogado. Y ahora vamos a decir que yo quiero cerrar así como así. Yo voy y le mando los documentos a la compañía de título. La compañía de título entiende, particularmente la mía. Quizás ustedes estén lidiando con una compañía de título que nunca lo haya hecho. No se los recomiendo porque es un fucking dolor de cabeza explicarle a ellos la forma como hay que hacerlo. Les recomiendo compañías de títulos que sean subject to friendly, investor friendly, etc. Entonces ellos entienden, hacen todos los cálculos y basado en la negociación, ahí sale al final el dinero que usted tiene que traer a la mesa de cierre. Digamos que el vendedor quería $0, entonces lo único que tienes que pagar va a ser los gastos de cierre. Pero si el vendedor tenía 2 meses behind, tienes que pagar eso para traer el mortgage current, o sea actual, y tú continúas con los pagos del mortgage. Ahora, si yo le estoy haciendo un wholesale a otra persona, mis fees van a estar en el HAT y usted tiene que traer más dinero a la mesa de cierre, porque vamos a decir que el vendedor quería 0 y vamos a decir que habían 2 meses de deuda, que son vamos a decir 1.500 del mortgage, son $3.000 más fees asociados, 3.200 más los gastos de cierre, 1.200 más, ahí van $4.000, pero yo te cobré, porque este deal es muy bueno y yo pagué marketing por esto, $15.000. Entonces tus gastos de cierre van a ser 30.000 en vez de ser si yo lo hubiese comprado. Porque mucha gente me preguntará, ¿por qué tus gastos son tan, o sea, por qué me cobras tan elevado? Bueno, hazlo tú. si tú no quieres hacer todo esto es un trabajo que hace uno. No solamente el marketing, es el dinero que uno invierte, es la negociación con los vendedores. Tienes que enseñarle al vendedor todo esto y si no tienes el conocimiento, desafortunadamente no lo vas a lograr convencer. Porque al fin y al cabo, con una negociación, tú estás convenciendo al vendedor de que esto es algo bueno para él y bueno para mí. Siempre tiene que haber un win-win para ambas partes. Esto es básicamente todo lo del subject to. Estás asumiendo técnicamente el mortgage de otra persona, pero no quiere decir que la deuda se traspasa a tu nombre. La deuda se mantiene en el nombre del vendedor. Si tú, por ejemplo, tuviste, y eso también debería estar en el living trust para que el vendedor confíe en ti, si tú tuviste más de 30 días tarde, el vendedor puede demandarte
tarde y obtener la casa otra vez. Vamos a decir que en el año número 11 tú tuviste un pago late, el vendedor todavía tiene el derecho a quitarte la casa porque tú hiciste ese pago late. Pero si tu abogado te puso un buen living trust, dice, bueno, pueden haber 30 días tarde, pero en realidad el total del grace period son 45 días. Entonces, bueno, siempre y cuando hayas hecho el pago en esos 45 días, el vendedor no tiene liability, o sea, no tiene, lo afecta, porque en realidad sí lo va a afectar a su crédito personal, ese es un riesgo que ellos están tomando, pero no te puede quitar la casa a ti. Lo que les recomiendo es que sean súper responsables, o sea, si usted, es como pagarle un private lender. Señor, usted está pagando la deuda de otra persona, hágalo, porque esa es la idea de este negocio, que sean súper responsables y que cumplan con su palabra, y no solo con su palabra, con lo que está estipulado en la ley y en sus acuerdos. Esas son las preguntitas más comunes que me hacen sobre el Subject to. En realidad no tiene más nada de explicación, es sencillo, una vez que tú vas, cierras, las llaves son tuyas y ya, la deuda está a nombre de él, pero también en el paquete del Living Trust ahí sale como un Power of Attorney, es decir, tú tienes el poder de firma sobre cualquier cosa que esté asociado con la propiedad. Tú puedes hacer un cash out en el momento que tú quieras, vamos a decir que el interés era 5 y en 2 años, en 3 años el interés baja a 3%, tú refinancias y tienes un mejor interés. También está un Third Party Authorization, que es una autorización que el vendedor está firmando para que tú como tercera parte puedas pagar, hacer todos los pagos, puedes hacer lo que quieras con el mortgage. Entonces tú le puedes mandar eso, te quedas con una copia, le mandas eso a la compañía del mortgage, puedes hacer los pagos online, tú haces tu misma cuenta online. Una vez que ellos autorizan que ya tú eres esa tercera parte autorizada, puedes llamar y explicarles, puedes mandárselo por fax, tú empiezas a hacer tus pagos por teléfono, por mail, la forma que tú quieras, no estés tarde en tus pagos. Usualmente a partir del día 16 de cada mes es cuando se empiezan a cobrar pequeños intereses en la cantidad normal que pagas de PITI, y eso es todo. O sea, el Subject to no tiene más para dónde agarrar. Si tú agarras y vas a vivir en la propiedad, simplemente encárgate de pagar las cuotas mensuales, o si vas a rentar, encárgate de que la renta usualmente sea mayor que el dinero que estás pagando en PITI, así tienes un cash flow. Pero eso es todo, muchachos, espero que les haya gustado. Compartan esta información con el resto de las personas. Subject to, este video fue un poquito largo, me puedo extender más con muchísimos detalles mostrándoles documentos, pero en realidad esta es la base del Subject to. Si tienen más dudas, por favor me dejan un comentario y se me cuidan. Espero que estén bien, gracias.